Ya están listos, ¿verdad? Para continuar con nuestra clase de Derecho Administrativo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola. Buenas noches, Rita. Buenas noches, Rita. 248 alumnos. ¿Estarán conectados los 248 alumnos? No, Lita, en varios sectores se fue la luz. Sí, eso estaba viendo que estaban escribiendo que se fue la luz. Yo estaba dando un tiempecito, pero creo que vamos a retomar nuestra clase para ir avanzando un poco, ¿verdad? Y conforme vaya llegando la luz donde están algunos alumnos que no tienen el servicio, pues que se vayan adhiriendo poco a poco, ¿verdad? Voy a hacer un breve, así resumen, cómo iniciamos la clase anterior para darle continuidad a la que nos toca el día de hoy, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que todos los alumnos que estuvieron la clase anterior y que fueron, pues no fueron todos los que se conectaron hasta hoy, que ya está habilitada para que puedan unirse a esta clase los 250 alumnos. Entonces voy a hacer un breve recuento de lo que les dije para que los que no se unieron la clase anterior pues tomen nota, ¿verdad? Yo les hablaba en la clase anterior, jóvenes, que cómo iba a calificar, sobre cuánto iba a ser mi calificación, que es algo bien importante, que yo quiero que ustedes tomen nota, que lo anoten en sus apuntes, que va a ser un parcial de 30, un segundo parcial de 40 y un final de 30. Dentro de estos exámenes, pues voy a dejar trabajos en donde les estaré dando el punteo. En el primero va a ser de 5 puntos para trabajos, en el segundo pues estoy todavía viendo si es de 5 o de 8, y en el final, para que ustedes al final vayan con una nota, con una zona, ¿verdad? Mejor. Recordándoles siempre que pongan énfasis en su primer parcial y el segundo parcial para que vayan haciendo su zona y que no queden con menos de 30, de 31, para que ustedes puedan optar a las 2 retrasadas que se dan y a la escuela de vacaciones en el momento que no llegaran a pasar la clase en el final, que yo esperaría que sí, ¿verdad? Porque como les dije, yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes estén al día y que ustedes puedan llegar a feliz término este curso. Entonces, en ese sentido, pues sí quiero que estén atentos. También quiero que estén atentos a las leyes que les dicté en la clase pasada, porque estas leyes son bien importantes porque tienen mucha relación con el derecho administrativo, ¿verdad? Que en dado momento, cuando ustedes ya estén ejerciendo o que estén con otros cursos superiores a ustedes ya lleven esa relación de leyes, ¿verdad? Constitución Política de la República es número 1, la ley del Ejecutivo, vamos a trabajar el Código Municipal, vamos a trabajar la ley de amparo, para que ustedes vayan ya socializando estas leyes y las vayan relacionando con el derecho administrativo. Dentro de la clase anterior también, pues yo les estaba hablando de que voy a tratar la manera de que cuando ya se acerque los exámenes, los parciales y el final, yo les envío a través de Classroom el resumen de las clases que hemos tenido, para que ustedes tengan material y puedan ustedes estudiar y no tengan el pretexto de que si no pudieron, que si no tenían las copias, que si no. Yo los voy a apoyar mucho en relación al material para que ustedes solo se tomen la tarea de leerlo, de analizarlo y de analizar las leyes. Las leyes que vamos a trabajar son importantísimas, que ustedes lean el objetivo de cada una de las leyes para que ustedes ya las vayan encuadrando dentro de sus casos en concreto cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Saben que cada ley tiene su objetivo principal. Ya lo demás viene por añadidura para que ustedes ya vayan desmenuzando esas leyes. Hablamos en la clase anterior en relación a lo que es el derecho administrativo, porque es la base primordial para este curso, que ustedes sepan realmente cuál es
son los objetivos primordiales y cómo definimos lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo, como se los indiqué anteriormente, ustedes tienen que ir armando su propia definición, su propio concepto, de acuerdo a lo que ustedes interpretan, de acuerdo a lo que yo les voy a estar explicando en las clases de cada uno de esos conceptos que analicemos. Hay muchos autores, muchos tratadistas que tienen diferentes conceptos, pero que al final vamos a aterrizar a lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que ustedes anotaran, que tengan ahí su cuaderno y que vayan anotando esa definición para que ustedes la vayan desglosando, vayan haciendo una secuencia lógica dentro de las clases que vamos a estar dando en el transcurso del semestre, para que ustedes al finalizar el curso de Derecho Administrativo lleven ya la base para poder ya entrar a su procesal de administrativo, ¿verdad? Que ya es en donde ustedes ya van a ver los procedimientos administrativos en los casos concretos, y que en este curso ustedes van a ver lo que es la teoría, ustedes van a ver las definiciones, van a ver los fundamentos, van a ver las relaciones de leyes, como se los dije a un inicio, ¿verdad? Nos viene una tarea bien ardua dentro del pensum de estudios de acá del derecho administrativo, porque pues a veces el tiempo no nos avanza mucho. Por eso es de que yo quería hoy y la clase anterior que ustedes tomen nota de esas leyes que vamos a relacionar, que vamos a trabajar, para que ya las vayan ustedes recopilando. Y si ustedes tienen a bien tener algún libro que se puedan apoyar, pues excelente, ¿verdad? Todo va a ser de acuerdo a sus posibilidades, porque como les repito, yo les voy a estar enviando el resumen de mis clases para los que por una o Y circunstancia no puedan estar ustedes listos para el examen, ustedes van a tener esos resúmenes. Entonces, yo agradecida para bien de ustedes que realmente pongan atención en las clases. Yo sé que a veces por trabajo o por cualquier cosa, en este momento como me están escribiendo que no hay luz en algunos sectores, pues no van a tener la información como debe ser, pero eso yo se los voy a transmitir y ustedes se pueden ahondar esos conceptos, esas definiciones en los libros que puedan ustedes obtener, ¿verdad? Ahora la tecnología nos ayuda muchísimo, ustedes pueden ahora googlear muchísimas cosas. Antes pues nos costaba, si no eran los libros físicos, nosotros andábamos en la luna, hoy no. Hoy tenemos una duda y la podemos despejar a través del Google, ¿verdad? Solo es de que ustedes lleven ahí la semillita, la intención de querer aprender más de lo que podamos nosotros darles en el periodo de clases y que estamos haciendo de esta forma virtual. Entonces, quisiera que por favor, recapitulando lo que vimos, la clase anterior yo les decía que quería que iniciáramos con lo que es la definición de derecho administrativo, porque de esa definición de derecho administrativo nos vamos a ir a la administración pública, ¿verdad? Que es donde vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo temas y subtemas de lo que es la administración pública para que ustedes al final pues entiendan de qué estamos hablando. Yo les ponía el ejemplo a los que estuvieron conectados en la clase anterior, que es importante que ustedes entiendan cuáles son los temas, cuáles son los títulos, cuáles son las instituciones que nosotros hablamos y que tienen fundamento legal, para que en el momento que alguien, cuando ya ustedes estén en su carrera profesional y les hablen, les pregunten de algo, ustedes sepan de qué les están hablando y en dónde, en qué ley pueden ustedes apoyarse para ya realizar un caso en concreto, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que si tienen el tiempo, que lo anoten y si no, pues lo más esencial, ¿verdad? Para que ustedes vayan tomando ese concepto de lo que es el derecho administrativo para los que no estuvieron en la clase anterior. Pues yo les dije que derecho administrativo
entendemos por la ciencia del derecho y que no es más que el conjunto de conocimientos sistematizados, unificados sobre las normas, fenómenos e instituciones sociales relativas a la administración pública de los estados de Guatemala. En su interconexión sistemática es la búsqueda de los principios generales con un método propio de investigación, que en pocas palabras, como les decía a ustedes, la administración, el derecho administrativo es la base para que de ahí nazca que nosotros estudiemos, analicemos lo que es la administración pública, porque el derecho administrativo es la rama del derecho público. El derecho administrativo tiene por objeto regular las actividades del Estado, las actividades y funciones del Estado, de la administración pública. Por eso nosotros decimos en términos jurídicos que derecho administrativo estudia la administración del Estado de Guatemala o la administración pública, que no es más que el estudio o la comprensión de las funciones administrativas, la legislación y el derecho. ¿Por qué le tenemos como esa base principal? Si ustedes se dan cuenta, dice que el derecho administrativo estudia la administración pública o estudia el Estado, la administración del Estado de Guatemala. Nos estamos refiriendo a todas esas instituciones que son parte del Estado de Guatemala y que va a ejercerse esa actividad a través de la administración pública. Entonces, para que nosotros vayamos comprendiendo esta situación y cuando aterricemos en lo que es la administración pública, ustedes tienen que tener el conocimiento que las funciones administrativas se refieren a la planificación, al liderazgo y al control de la administración. Cuando nosotros llegamos a entender este punto de la administración, nosotros vamos a ir desarrollando y vamos a ir analizando que las funciones administrativas se refieren a la planificación, la organización y el liderazgo y control administrativo para poder llegar a un fin propuesto dentro de esa institución, dentro de esa administración, para llegar a un fin, a ese control que nosotros queremos llegar a las metas propuestas. Por eso decimos que la legislación dentro de las funciones administrativas se refiere a establecerse toda clase de normas jurídicas relacionadas con la administración pública, que consisten en decretos, acuerdos y reglamentos que son los que se trabajan dentro de la administración pública y que más adelante vamos nosotros a analizarlos, cada uno de estas leyes, ¿verdad? Que van tan inmersas dentro de la administración pública. También una de las funciones que hablamos dentro de la administración, dentro del derecho administrativo, es el derecho en sí. El derecho se refiere al encabezado por el cual nosotros queremos llegar a la administración, a lo administrativo y administrar una organización, como lo es también el derecho civil y los derechos especializados y el derecho administrativo. Cuando hablamos de derecho, se refiere al derecho general que va a encabezar ese derecho administrativo y que va a ser base primordial. Por ejemplo, el derecho civil es un derecho especializado en el cual nos da parámetros también para poder nosotros ir analizando y cuando nos toque armar o poder elaborar decretos y reglamentos, nosotros tenemos que tener ese fundamento legal, ese derecho y que va a ser normado, que todo lo que nosotros hagamos dentro de la administración pública va a ser normado, va a ser a base de leyes,
de leyes, ¿verdad? Por eso es bien importante que ustedes conozcan estas funciones del derecho administrativo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de la función administrativa, también hablamos que no es más que planificar, organizar y llevar el control de lo que estamos haciendo. Cuando decimos que vamos a planificar, es definir esa estrategia, es definir esas metas, es la forma de cómo vamos a organizarnos, es de ver hacia el futuro de lo que nosotros queremos lograr dentro de esa institución, dentro de esa administración en la cual nosotros vamos a ser parte de, y que dentro de estas funciones administrativas nosotros le podemos llamar a las personas administrativas funcionarios y empleados públicos. Ese nombre se le van a dar a estas personas particulares que van a ejercer esta función administrativa y que más adelante vamos a ver estos fundamentos cuando estemos amarrando las leyes con el derecho administrativo, que todo tiene su fundamento legal, porque el fundamento legal de funcionario público o empleado público está regulado en la ley, ¿verdad? Entonces, también dentro de estas funciones administrativas hablamos de liderazgo. Cuando decimos que el liderazgo dentro de las funciones administrativas no es más que dirigir, coordinar a las personas que trabajan en esa organización. Tenemos que tener esas funciones bien delimitadas, jóvenes, porque al final eso es lo que nos va a dar el contexto de lo que es la administración pública, si nosotros tenemos delimitado lo que es el derecho administrativo. Cuando nos dice que dentro de las funciones administrativas está el control se refiere a monitorear el desempeño de esa organización. Este control nos da el parámetro para evitar errores, para poder corregir errores, para poder llegar a la meta, al curso de lo que nos hemos planificado al inicio. Nosotros hacemos una planificación, nosotros tenemos una organización y tenemos un liderazgo para poder llevar a cabo estas funciones y un control. Ese control es primordial porque de ello vamos a llegar al resultado que nos hemos propuesto a futuro de esta organización. Entonces, son bien importantes estas funciones administrativas que tenemos nosotros que tenerlas claras para poder llegar a desmenuzar lo que es la administración pública. Para mí es importante, jóvenes, que ustedes tengan los objetivos primordiales de lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene objetivos que se los voy a enumerar del 1 al 3, más o menos. Hay más, pero estos son los más importantes. El número 1 sería reglamentar las actividades jurídicas y no jurídicas, porque la actividad jurídica es con relación a las leyes, reglamentos, acuerdos, resoluciones y contratos que vamos a llevar a cabo, que vamos a trabajar dentro de la administración. Entonces, el objetivo primordial es ese, ¿verdad? Que se reglamenten las actividades jurídicas y no jurídicas. Las actividades no jurídicas las podemos identificar como los manuales que se elaboran en las instituciones, los instructivos, los formularios, todos estos memorándums, circulares, órdenes que se hacen dentro de una institución son actividades no jurídicas, pero las jurídicas es cuando nosotros vamos a establecer un acuerdo, cuando se van a hacer resoluciones que tienen que ir debidamente fundamentadas, apegadas a derecho, ¿verdad? Por eso son actividades jurídicas. También la otra que es bien importante para mí dentro de los objetivos es fundamentar.
es fundamentar los procedimientos administrativos. Para cuando nosotros llegamos a un procedimiento administrativo es donde nosotros vamos a tener el conocimiento y vamos a tener como base fundamental lo que es lo contencioso administrativo. Vamos a tener que tener la ley de lo contencioso administrativo porque es donde se localiza los procedimientos sobre impugnaciones, por ejemplo, contra resoluciones que emite la administración pública, ¿verdad? Así también vamos a tener que ver el objetivo primordial de lo que es la ley tributaria, porque también hay resoluciones ahí que los procedimientos los indica la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros el otro objetivo que es bien importante que ustedes lo conozcan, es que el derecho administrativo se puede afirmar que es la administración pública única. ¿Por qué única? Porque en el sentido que no existen varias administraciones públicas. Solo hay una administración pública. Entonces, por eso se dice que el derecho administrativo es único. Yo esperaría que estén tomando nota y que estos pequeños tips que yo les estoy dando ahorita vayan tomando debida nota porque es de donde yo extraigo mis exámenes, ¿verdad? Les dije a un inicio que yo no me saco de la manga sus exámenes, yo me enfoco en lo que nosotros vemos en clase, en los trabajos que yo les deje para que no se pierdan y que ustedes lleven una secuencia, ¿verdad? Entonces, ya teniendo nosotros ese conocimiento, esa base primordial de qué es el derecho administrativo, cuáles son sus objetivos primordiales para establecer el derecho administrativo, nosotros nos vamos a lo que ya es en sí la administración pública. Porque al definir el derecho administrativo, nos dice, ¿verdad?, que es el conjunto de normas que regulan a esa administración pública del Estado de Guatemala. Entonces, entramos a lo que es la administración pública al tener ya el antecedente de lo que es el derecho administrativo. Al decir que el derecho administrativo ya lo tenemos nosotros con una definición clara y entendible, hablamos sobre la administración. ¿Qué es la administración? La administración en derecho administrativo es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear, regular en forma eficiente, eficaz, las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Si se dan cuenta cómo va relacionándose todo después de que vimos, analizamos, les expliqué lo que es derecho administrativo y nos vamos directamente a la administración, vamos a llegar al mismo punto, ¿verdad? Entonces, es necesario que ustedes vayan tomando nota de estas definiciones que yo les estoy hablando para que al momento de que ustedes estudien, que ustedes lean o que tengan la oportunidad de leer algún libro de derecho administrativo, ustedes vayan comprendiendo cada una de estas definiciones y el proceso que es el derecho administrativo y el proceso que nos lleva la administración pública, para qué nos sirve la administración pública, cómo vamos a trabajar nosotros la administración pública y que en el momento dado, ya en el siguiente curso, que ustedes vean lo que es la ley de lo contencioso administrativo, que es el que le va a dar a ustedes el proceso para llegar a resolver una situación de carácter administrativo, ahí va a estar la base. Ahí va a estar la base del procedimiento administrativo cuando lleguemos a una litis, ¿verdad? Cuando lleguemos ya a resolver algún problema que se nos dé dentro de la administración pública. Entonces, todo lleva una relación, todo va concatenado para que ustedes al final pues vayan comprendiendo y vayan analizando, haciendo sus propios criterios jurídicos, que es lo que realmente ustedes van a plasmar
cuando ya ejerzan la profesión. Ustedes van a hacer un análisis de sus leyes. Por ejemplo, ustedes van a ir a asesorar a alguna institución del Estado en donde la administración pública es cajonera y les piden una opinión en relación a X o Y problema que tenga la empresa o la administración pública. Ustedes tienen que hacer un análisis jurídico. Ustedes tienen que plasmar en esa opinión, en ese dictamen jurídico. Y para ello van a tener ustedes que tener un conocimiento de las leyes que relacionan al derecho administrativo, para que ustedes puedan opinar y decir, sí, esto procede o no procede, porque según la ley tal y tal, en su artículo tal y tal, nos dice tal y tal. Ustedes van armando ya su opinión, van armando su dictamen de acuerdo a las leyes. Entonces es importante que en este momento ustedes vayan ya haciendo sus propias relaciones para que en el futuro, que no está muy lejano, ustedes van ya a mitad de carrera o menos de la mitad, en unos 2 años están cerrando su carrera y ustedes ya después van a sus privados, van a ir ya a ejercer su profesión. Entonces, para mí es importante que desde ya ustedes vayan entendiendo cada una de estas instituciones, cada una de estos temas que estamos abordando dentro del curso, para que cuando lleguen a su contencioso administrativo, analizar ese contencioso administrativo, ustedes tengan esa base, ustedes tengan ese entendimiento y tengan la mejor claridad para poder analizar esos procesos. Entonces, yéndonos ya en lo que es la administración pública, yo quisiera que ustedes pudiesen anotar o para que cuando tengan su tiempo de estudio, porque yo sé que ustedes hacen sus tiempos para cada una de las materias para estudiar, ustedes tengan esas definiciones, esos objetivos principales, esos elementos principales de cada uno de los temas que estamos tratando, ¿verdad? Entonces yo les decía a ustedes que la administración era un proceso social, ¿verdad? Que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular de forma eficiente operaciones en una empresa para lograr un buen fin, para lograr el propósito por el cual se ha creado esta empresa, esta administración lleve a final término. Entonces, ya al tener ustedes esta definición de lo que es la administración, yo les podría decir que administración pública, pues, es el conjunto de órganos. Oigan, es el conjunto de órganos administrativos. Eso es la administración pública, el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un fin. Bienestar, entiéndase, un bienestar general. Cuando hablamos de un fin, hablamos de un bienestar general a través de los servicios públicos, que es el medio que se dispone la administración pública para lograr el bienestar general. Regulado en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo. Cuando nosotros hablamos del bien común, del bienestar en general y que hablamos de los servicios públicos, estamos refiriéndonos a la ciudadanía, estamos refiriéndonos a la población, ese servicio público que vamos a prestar dentro de la administración pública. Y para estos servicios públicos está regulado ese funcionamiento dentro de la ley municipal, que por eso yo se las pedí también, porque la vamos a analizar, vamos a ver todos sus objetivos, vamos a ver cuando hay algún problema, en qué momento se pueden plantear estas resoluciones, estos problemas, cómo los vamos a solucionar en lo que es la ley del Código Municipal. Por eso va tan inmerso en esto, ¿verdad? Y también podremos decir que la administración pública y sus órganos y entidades son el medio por el cual el Estado ejecuta su actividad. Si ustedes se dan cuenta, pues el Estado delega muchos servicios públicos a la municipalidad. Les estoy poniendo este ejemplo más claro y delega pues a través de ellos.
Entonces, es ellos los que ejecutan esas actividades que estos órganos, a través del Estado, van a darle un bien, van a dar un bienestar a la comunidad. Entonces, al estar nosotros entendidos que el Estado ejecuta su actividad demostrando un doble aspecto. Primero, ¿por qué? Como sujeto que son órganos constituidos, unidos por relaciones de jerarquía y coordinación. Y segundo, porque con el objeto que es la labor orientada al cumplimiento del primordial, al fin primordial, que es el bien común. ¿Se dan cuenta cómo va todo relacionado con esa definición de lo que es la administración pública? ¿Verdad? Para que exista administración pública, tenemos varios elementos en los cuales yo se los voy a mencionar los más importantes que de eso se van a ir desprendiendo otros. Pero los elementos principales de la administración pública son la definición de administración pública es el órgano administrativo, la actividad que se desarrolla, el medio que se utiliza para lograr la finalidad del Estado. Por eso es que el órgano administrativo es uno de los elementos principales de la administración pública. El órgano administrativo también es el conducto por el cual se manifiesta la personalidad del Estado por medio de órganos que pertenecen a la administración pública. Entonces, vamos ya relacionando estos elementos y vamos comprendiendo mejor lo que es la administración pública, y en el cual la calidad del órgano se deriva directamente de la propia Constitución. Este es otro fundamento legal que nosotros lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República. Por eso yo les dije que tenemos que tener la Constitución Política de la República como número 1. Dentro de nuestra pirámide va la Constitución Política de la República y después va lo demás, todas las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, ¿alguien Disculpe que la interrumpa. ¿Me podría repetir los elementos principales de la administración pública? Es que solo alcancé a copiar órgano administrativo. En ese voy, en el órgano administrativo voy. Muy Todavía bien. Nos faltan elementos. Voy por el número 1, que es el órgano administrativo. Muy bien. Indicaba que era un conducto por el que se transmite la personalidad de ¿qué? Disculpe. Es el conducto. O sea, el órgano administrativo es el conducto por el cual se manifiesta la personalidad del Estado. Entiéndase esas instituciones, ¿verdad? Al decir órganos, estamos hablando de instituciones de gobierno. Entonces, es el conducto por el cual se manifiesta la personalidad del Estado por medio de órganos que pertenecen a la administración pública. Muy bien, licenciada, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, yo les decía que la calidad de órgano se deriva directamente de la Constitución, porque ahí es donde tenemos el fundamento legal de lo que son los órganos administrativos. Ahí los vamos a ver cuando desmenucemos la Constitución. Específicamente vamos a irnos a estos fundamentos legales que la Constitución nos regula en lo que se refiere al derecho administrativo. Por eso les pedí la Constitución. Entonces, si hablamos, este es un primer elemento. El segundo elemento es la actividad. ¿Por qué la actividad es un elemento de la administración pública? Porque los órganos administrativos desarrollan una actividad por medio de la administración pública. Esta cumple su propósito a través de la prestación de los servicios públicos, satisfaciendo necesidades esenciales
de la comunidad con el fin primordial del bien común. ¿Se dan cuenta cómo vamos relacionando cada uno de los temas que estamos hablando? Para que ustedes vayan comprendiendo mejor la situación. El otro elemento principal de la administración pública es la actividad. ¿Y a qué se refiere la actividad? Que son los órganos administrativos que desarrollan una actividad por medio de la administración pública. Esta actividad cumple su propósito a través de la prestación de los servicios públicos, satisfaciendo necesidades esenciales de la comunidad, con el único fin primordial del bien común. También otro elemento de la administración pública es el medio. ¿Por qué el medio? Porque es el medio el que utiliza la administración pública para cumplir y desarrollar su actividad, que es a través del servicio público. Este medio es, como yo les decía, ¿verdad? Que todos estos servicios públicos y que en su mayoría los maneja la municipalidad, podría hablar yo, este medio podría ser el agua. Ese es un medio de transportarle a la comunidad este servicio público, como lo es el agua, ¿verdad? Como lo es el transporte público. Y así les podría poner más ejemplos. Otro elemento principal de la administración pública es la finalidad. Todo proyecto, toda administración y organización tiene metas y tienen un fin. Creamos un fin, creamos estos proyectos para llevarlos a un fin. Entonces, el medio es el elemento, la finalidad es el medio, es el elemento dogmático de la administración pública, ya que su finalidad es el bienestar general de toda la población. ¿Se dan cuenta? Que esa finalidad es llevarle ese servicio, el fin primordial es la comunidad, llevarle ese servicio, su finalidad es el bienestar común de toda una población. Entonces, siendo un elemento a la vez constitucional, expresado en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo número 1, tomen nota, artículo número 1 de la Constitución Política de la República. Anótenlo, por favor, y le ponen un asterisco, porque yo se lo estoy poniendo ahorita. Es la protección a la persona, dice el artículo número 1 de la Constitución Política de la República. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Se dan cuenta que aquí está el fundamento legal de esos servicios públicos que a través de estos órganos administrativos el Estado les delega para llevarle a la comunidad ese bienestar, esa realización del bien común, como lo regula la Constitución Política de la República en su artículo número 1. Espero que me le pongan un asterisco, por favor. Entonces, si ya vimos esos elementos importantes para poder ir armando ese concepto, esa definición con su propio criterio jurídico, con esos elementos primordiales que van bien concatenados a la definición que les he hablado, vamos a irnos a los principios de la administración pública, porque tiene sus principios la administración pública, ¿verdad? Existen esos principios fundamentales en la administración pública, como lo son el principio de legalidad y el principio de juridicidad. Hay más principios, pero los principales, los primordiales que nos ocupa
en este momento es el principio de legalidad y es el principio de juridicidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan primordial este principio? Porque el principio de legalidad da ese fundamento legal para que nosotros podamos tener esa ley que nos proteja, esa ley que nos represente, que nos dé el fundamento legal de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que dice que el principio de legalidad, la actividad administrativa reconoce y admite limitaciones, ya que la administración pública debe actuar y desarrollarse siempre conforme a las leyes existentes. Entonces, lo que dice el principio de legalidad en derecho administrativo dice que si no existe una norma legal que le otorgue competencia, el administrador no puede actuar, no puede salirse ni limitarse de la misma para resolver arbitrariamente. Tiene que existir una ley, una norma legal que regule a lo que es la administración pública. Ustedes conocen perfectamente bien que el principio de legalidad debe de someterse a su actuación a una norma legal, y si no existe esta norma legal, dicha norma no se puede actuar, porque como dice, ¿verdad? Si no hay ley, no puede existir este fundamento legal, ¿verdad? Ese es el principio de legalidad que debe de someterse a una norma legal. Y si no existe dicha norma legal, no se puede actuar. El funcionario o administrador no pueden actuar porque tienen que actuar apegados a derecho, apegados a la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante el principio de legalidad en lo que es la administración pública. Tiene que existir ley para poder llegar a ejecutar estas actividades. Tiene que estar normado, tiene que estar regulado, ¿verdad? Para que haya principio de legalidad. El principio de juridicidad es otro principio importante. El de juridicidad que consiste en toda actividad y decisión administrativa que debe someterse a la ley y a los principios jurídicos, incluso la doctrina. Las actividades y las decisiones administrativas deben someterse al derecho en el sentido que el derecho comprende la ley, la doctrina y los principios jurídicos. Tiene que haber esa juridicidad. Dice Osorio que la tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los asuntos políticos o sociales. Tiene que estar la juridicidad presente en toda esta trayectoria, en todas las decisiones administrativas que se puedan tomar, ¿verdad? El artículo 221, tomen nota también que el artículo 221 de la Constitución Política de la República establece al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que su función es de controlar la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. ¿Qué nos está regulando el artículo 221? Es que tenemos nosotros en nuestra base legal, en nuestro fundamento legal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para controlar esa juridicidad, para controlar que se dé esa legalidad, que se dé esa juridicidad en todos los actos que tengamos nosotros que llevar a cabo dentro de la administración pública, ¿verdad? Que todos esos contratos, todas esas concesiones administrativas tienen que ir basados en ley,
Para esos contratos existe la ley de contrataciones del Estado que nos regula, nos faculta y nos da procedimientos que si están mal encaminados, tenemos nosotros la ley de lo contencioso administrativo para poder apelar a esos malos contratos, a eso que no nos beneficia a cualquiera de las partes. Nos vamos al litigio y nos vamos a lo que es la ley de lo contencioso administrativo. Por eso les decía al inicio que vamos a ir en relación. Vamos a ver ahorita todo lo que es la administración pública, lo que son sus órganos, cuáles son las funciones, qué bienestar le da a la población. Y cuando ya surjan problemas, cuando ya surjan litigios dentro de estos contratos, dentro de estas resoluciones que se emitan, vamos a entrar a conocer lo que es la ley de lo contencioso administrativo que nos va a regular esos procedimientos y que también en un momento dado nosotros vamos a tener que tener conocimiento de lo que es la ley de amparo. La ley de amparo, porque tenemos que presentar amparos, tenemos que ver la ley de amparo en todo su objetivo y en sus procedimientos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, que es por ello que yo les pedí a ustedes lo que es la ley de amparo, ¿verdad? Yo espero que estén tomando nota, como les repito, para que vayan ustedes ya checando y vayan viendo que lo que les estoy poniendo énfasis es lo que yo quiero que ustedes analicen y que ustedes a futuro para sus parciales, ustedes tengan presente estas recomendaciones que les estoy haciendo. Entonces, para concretizar lo que es el principio de juridicidad, es lo que nosotros podríamos decir que es más amplio, ya que no existe una norma legal en que se pueda basar el administrador. Esta podrá resolverse conforme a derecho, apoyando sus decisiones en los principios generales del derecho, sus instituciones, así como también en la doctrina y la jurisprudencia. Este principio de juridicidad es importante en todas las actividades, en todos los actos que nosotros vayamos a realizar dentro de la administración. ¿Se escucha? Se perdió la señal. Se quedó trabada la imagen. Se quedó congelada.
suele pasar con esto, ¿verdad? Con esto de la tecnología. Gracias a Dios ya avanzamos bastante, pero vamos a continuar para poder avanzar un poco. Como les estaba hablando del principio de juridicidad y que es importante porque es el contralor, ¿verdad? El contralor de la administración pública. Vamos a pasar a lo que es la fase de la administración pública. Solo quiero que me le pongan un chequecito que la juridicidad es el contralor de la administración pública. Entonces vamos a pasar a lo que es la fase de la administración pública, porque la administración pública tiene varias fases y estas fases son importantes que ustedes las conozcan porque, como les digo, todo lleva una secuencia, todo lleva una situación bien lógica para que ustedes vayan entendiendo y que ya al final pues lleguemos nosotros a trabajar todo lo que ya vamos en ese punto de los acuerdos, vamos a trabajar lo que son dictámenes, opiniones, ejemplos, para que ustedes vayan viendo realmente cómo estos principios de legalidad y juridicidad son importantes en lo que es la administración pública en el momento que estemos ya ejerciendo, ¿verdad? Y que nos toque hacer nuestro propio análisis jurídico, plasmar en un documento nuestro criterio jurídico, porque nosotros podemos leer un artículo, lo podemos leer 1 y 1000 veces, pero si nosotros no lo entendemos, nosotros no hacemos nuestro propio análisis jurídico para poderlo concretizar en un caso concreto, nosotros no estamos haciendo nada. Tenemos que analizar bien e interpretar cada uno de las situaciones para poder entender nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? No es solo de memorizar, sino que de comprender a través de ejemplos, a través de explicaciones. Yo les plasmo como abogada mi criterio jurídico. Yo les estoy dando mi propio criterio de lo que yo analizo, de lo que yo interpreto. Y así ustedes van a tener que analizar e interpretar cada uno de estas instituciones con su fundamento legal. Yo ya les di el artículo como ejemplo, el 221 de la Constitución Política de la República, para que ustedes lo lean y se den cuenta y lo vayan relacionando con lo que hemos visto y que todos vamos de una forma bien sincronizada. Entonces, las fases de la administración pública, es necesario poder estudiarlas, pues, es necesario que nosotros analicemos cada una de las fases de la administración pública, ya que son parte importante en la función administrativa. Y si ustedes han estado poniendo atención, yo les puedo decir que una de las primeras fases de la administración pública es la planificación. Y si ustedes retroceden un poquito, dentro de esa definición yo les hablaba que administración pública es planificar, es organizar, es coordinar, es llevar el control de algo. En este momento las estoy describiendo como fases del procedimiento administrativo, lo que es la planificación. Si pueden tomar nota, yo les voy a ir hablando un poco más pausado para que ustedes puedan ir haciendo esa relación y no se me pierdan para el día del examen. Entonces, planificación como fase del derecho de la administración pública significa garantizar los resultados y la finalidad de la investigación que se pretende. La planificación es ver hacia el futuro, es planificar hacia el futuro. Para planificar se utiliza toda clase de métodos y técnicas científicas. Yo estoy recordándome ahorita de lo que es la planeación científica y la investigación en tesis. Y realmente ese es el nombre. Inducción a la
planeación científica de su tesis. Y eso es planificar a futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros a futuro? Y esta es una de las fases de la administración pública. Podemos utilizar métodos y técnicas científicas para poder llegar a ese fin que nos estamos proponiendo, que lo estamos planificando. La planificación, jóvenes, fija con precisión lo que va a hacerse en el futuro. Entonces, la planificación consiste, por tanto, en fijar el curso concreto de la acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlos y las determinaciones en tiempos y de números necesaria para su realización. Esa es la planificación, esa es la fase de la planificación en la administración pública. La organización es otra fase. La organización se puede decir que se organiza, que es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados en su planificación. Estamos, diría yo que tal vez redundando, pero estamos desmenuzando esa definición y la estamos plasmando en fases de la administración pública: la planificación, la organización. La organización también implica, jóvenes, cómo se van a ejercer. Disculpe. Dígame. Perdón que la interrumpa. ¿Sería tan amable de poderme repetir la definición de organización? Es que me quedé un poquito atrás, perdón. No tenga pena, no tenga pena. La organización, María José, es verdad, y jóvenes, es la que se puede decir que organiza, que es la que estructura a través de técnicas de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos que vamos a utilizar, de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Tú arma tu definición con tus propias palabras, que al final vamos a llegar a que la organización es ejecutar esas actividades con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes que planificamos, valga la redundancia, planificamos en la fase número 1, ¿verdad? Con esta organización nosotros vamos a ejecutar esos planes para llegar a un fin que nos hemos propuesto y que hemos planificado, ¿verdad? Así de sencillo, ustedes van a ir armando sus propias conclusiones, sus propias recomendaciones y sus propios objetivos de lo que ustedes están leyendo. La administración pública se concretiza así, de lo que ustedes están entendiendo. Entonces, tenemos otra fase que yo la enumero como fase de la coordinación, porque significa la armonización de toda la organización. Al tener nosotros esta fase de coordinación, estamos nosotros jalando todo lo que estamos organizando. Por eso dice, significa la armonización de toda la organización y sus componentes. Es la manera en que se ejecuta la organización, tomando en cuenta los elementos y pasos necesarios para desarrollarla.
Entonces, el licenciado Calderón en su libro nos dice, yo les dije a un inicio que yo iba a trabajar un poco con el libro del licenciado Calderón, para quienes tengan la oportunidad de tenerlo, pues ahí se pueden apoyar un poco, porque él define la coordinación como una fase de la administración pública, y dice el licenciado Calderón Morales que coordinación se analiza como la integración y explica que integrar es obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planificación tienen como medio necesario para adecuar el funcionamiento de un organismo social. Coordinar todos esos elementos que tenemos, que los hemos tenido de acuerdo a la organización, de acuerdo a la planificación, para poder llegar a ese fin primordial, como es el funcionamiento de una organización social. Eso nos dice el licenciado Calderón, ¿verdad? Y nos dice también él, en un resumen que yo he sacado de él, que la planificación es la que nos indica qué debe hacerse, cuándo, y que la organización nos señala quiénes, dónde y cómo debe de realizarse, y que la coordinación nos ayuda a poder realizar adecuadamente lo organizado, tomando en cuenta los elementos necesarios. Yo voy les digo nuevamente para que no se pierdan mucho en estar copiando. Sé que de lo que yo les estoy hablando, ustedes van a ir sacando algún su apunte y poco a poco van a ir armando estas definiciones, este entendimiento que ustedes están llevando hasta el día de hoy. Pero yo les voy a estar haciendo llegar a ustedes estos resúmenes para que los puedan leer con más claridad y con más objetividad y que no se me pierdan. Está perfecto que estén tomando nota, me parece muy bien, porque como les dije anteriormente, yo estoy tratando la manera de que lo que yo les platico aquí en clase, de lo que yo les explico en clase, de ahí voy a sacar los exámenes. Entonces, para que por lo menos lleven nota de los puntos que estamos tocando y que cuando ya tengan el resumen en sus manos, pues ya solo ustedes se retroalimenten, ¿verdad? Y tengo la otra fase, que es el control, que ya habíamos hablado anteriormente de lo que es el control en la administración pública, pero yo lo tengo determinado como una fase, que el control es la manera o el sistema de medir los resultados esperados con los obtenidos, con la finalidad de corregir, de enmendar cualquier errorcito que se puede dar en el camino, para poder finalizar con éxito el proyecto planificado, el proyecto deseado, ¿verdad? Y tenemos algunas fases de control. Cuando nosotros hablamos de fases de control dentro de la actividad administrativa, eso sí, tomen nota, que las clases de control dentro de la actividad administrativa hay varias clases de control y que se clasifican de la siguiente manera. Primero, pueden tomar nota, por favor. Clases de control. Dentro de la actividad administrativa hay varias clases de control que se clasifican de la siguiente manera. Control constitucional, número 1. Control interno, control directo y control judicial. Dentro de estos controles, yo voy a tenerles para la próxima clase ejemplos de cada uno de ellos, para que ustedes vayan entendiendo mejor cada una de las definiciones de estos controles que son tan importantes dentro de la administración pública y que en el momento dado ustedes van a tener que poner en marcha estos conocimientos. Entonces, los voy a dejar hasta acá
para que en la próxima clase yo les defina cada uno de estos controles con su debido ejemplo, para que ustedes puedan llegar a una mejor comprensión. Vamos a dejarlo por el momento hasta acá, jóvenes. Espero que pasen una feliz noche, que todos se hayan conectado y que hayan estado en sintonía con mi clase para poder ser de provecho para cuando ya venga nuestro primer parcial. Ustedes ya van bastantes adelantados. ¿Tienen alguna duda al respecto? Todo claro, Licta. Muchas gracias. Para servirles, jóvenes. Gracias, Licta. Feliz noche.